Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dándole gracias por todas las cosas que nos ha dado y que nos ha permitido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor es bueno, más que bueno. Gloria a Dios, buenísimo, como decía nuestro hermano Juan, amén. Os quiero compartir una bendición que sé que para todos nos va a ayudar, porque en algún momento todos hemos pasado por un momento difícil, pero hoy Dios, escuche bien lo que le voy a decir, hoy Dios nos va a hablar, escuche, como padres, como hermanos y como a hijos. Nadie dice amén. Dos, nos va a hablar, vea, como padre, como a hermanos y como a hijos. Amén. La función del Padre, del Hijo y de los hermanos como hermanos. Bendito el nombre del Señor. Me voy a enfocar en dos enseñanzas muy conocidas. La historia del hijo pródigo, Lucas 15, verso 11. Y luego vamos a pasar al Antiguo Testamento. Y los que puedan ayudarme, si hay alguien por allí que tenga el otro micrófono dispuesto, Juan, necesito un apoyo por aquí. Gloria a Dios. Y quiero decirle en esta hermosa mañana que Dios tiene el control de todas las cosas. Aunque nosotros en algún momento le hayamos fallado, en algún momento quizás nos hemos apartado por allí, en un momento, siempre estará con nosotros. Voy a comenzar, antes de leer el texto, con una pregunta. Voy a comenzar con una pregunta. Iglesia, ¿alguna vez sentiste que te habías alejado tanto de Cristo que no estabas seguro si podías o debías regresar? ¿Alguna vez sentiste esto? Que quizás el temor y el miedo de regresar te abordaban allí. Pero dentro de todas estas cosas, si en un momento te apartaste, te alejaste, déjame decirte que la historia del hijo pródigo nos va a hablar en esta mañana. Nos va a hablar como a padres, como a hijos y como hermanos. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, también dijo, ¿quién sería este que dijo estas cosas? También dijo, esto fue Jesús. Un hombre tenía 2 hijos, y el mayor de ellos dijo a su padre, el menor de ellos, dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todos, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por lo bueno, lo grande, lo misericordioso que eres. Gracias, mi Dios, porque a pesar de todas las cosas, siempre has estado con tus brazos abiertos esperándonos, aunque reconocemos que te hemos fallado. Te pedimos perdón y te pido en el nombre de Jesús que hoy toques nuestros corazones y que podamos entender cuál es tu propósito, Señor, y que debemos amarnos los unos a los otros, así, mi Dios y Padre de los cielos, como tú nos has amado. Te doy las gracias, la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Me disculpan, pero esta enseñanza es maravillosa. Y aquí vemos cómo se refleja el amor del Padre, pero también vemos aquí la actuación de un hijo. Bendito el nombre del Señor. Y podemos ver también el trato de un hermano hacia otro hermano. Dios quiere, o el Señor quiere, que nosotros permanezcamos unidos siempre, porque es una demanda que Dios ha puesto en nosotros. Hay enseñanzas sobre la cultura de esa época. Bendito el nombre del Señor. Porque no era natural que el hijo recibiera la herencia antes de que el padre muriese. No estaba dentro de la cultura. Sin embargo, el padre le dio la herencia antes del tiempo.
Esta historia habla sobre la honra, sobre un padre que corre, sobre un hijo que se va, sobre el hijo que regresa y sobre un hermano que queda en casa. Prácticamente la historia de una familia. Y quizás Dios hoy nos ve como una familia. No sé si usted dice gloria a Dios. Hoy Dios ve a esta iglesia como una familia, donde podemos considerarnos como padres, como hijos y como hermanos. Bendito el nombre del Señor. Padres, hablando espiritualmente y hablando humanamente. ¿Cuántos hijos se han rebelado en algún momento contra los padres, haciéndoles sentir un sufrimiento en sus corazones, haciéndolo pasar por momentos de tristeza en ocasiones? Bendito el nombre del Señor. Sin embargo, el Padre nunca va a dejar de amarlos. Nunca va a dejar de amarlos. Bendito el nombre del Señor. Y cuando hablamos de esta historia, vemos que este joven se fue, se alejó. Se había perdido, se había extraviado de su casa, donde en un momento tuvo todos los placeres, tuvo todo lo que un padre amoroso puede darle a sus hijos. Y cuando este joven, bendito el nombre de Jesús, se va lejos y gasta todo, ocurre una situación. Cuando él se encuentra en medio de una situación difícil, él recapacita y prepara un discurso en su mente. E iré y le diré a mi padre que he pecado contra el cielo y contra él. Le voy a decir que me reciba como a uno de sus jornaleros. Ni siquiera que me reciba como el hijo que soy. Como el hijo que un día me fui y me aparté. Eso era lo que él tenía en su mente. Mientras tanto, había un padre que todos los días salía a esperar a su hijo. Todos los días salía a esperar el regreso de su hijo, porque él tenía fe y confianza de que algún día su hijo iba a regresar. Ese es nuestro Dios, que está atento, que está siempre con los brazos abiertos, y que si en algún momento le fallamos por alguna causa, Él va a estar allí esperando que tú recapacites. Ahora, Él prepara su discurso, bendito el nombre del Señor, pero no regresa con un arrepentimiento pudiese ser genuino. Él regresa porque hubo algo que lo movió, hubo algo que le pegó y le dolió. ¿Qué sería esto? Hubo algo que lo hizo mover y recapacitar. Y esto me lleva a Deuteronomio capítulo 8. Pero ¿sabes qué? El hambre. El hambre, cuando ya comenzó a faltarle, dice la palabra, que comenzó a atacarle el hambre. Y se acercó a aquel lugar donde ya estaba comiendo del desecho. Recordó que él tenía un lugar de honra en su casa, que él tenía un lugar ahí que nunca debió haber dejado por gozar de los placeres de la vida, por practicar y conocer quizás lo que había en el mundo, que por cierto no nos ofrece nada bueno. Bendito el nombre del Señor. Pero quiero enfocarme en lo que hizo el Padre. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe por qué?
porque Dios es amor. Dios es amor. Y primera de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21, bendito el nombre del Señor, nos habla de lo que es el amor de un padre, el amor de un hermano hacia otro hermano y el amor de los hijos. Y vemos entonces en la historia cómo el padre, en el momento que él menos esperó, vio a su hijo venir de frente. Y dice que corrió fue él, no el hijo. Corrió a abrazar a su hijo y lo besó. A él no le importó en ese momento si él traía un discurso, si él venía, no. Dice que lo abrazó y lo besó. Y lo primero que hizo fue invitarlo nuevamente a su casa, en el lugar donde él había estado allí. No le preguntó, no lo regañó, bendito el nombre del Señor, no lo discriminó, sino que estuvo allí para él, como padre. Porque los padres no dejamos de amar. La Biblia habla de muchas historias por ahí de padres, y no es que estoy menospreciando ni poniendo a las madres, sino que normalmente, casi siempre en todas las palabras o las parábolas, siempre el Señor se refiere a un padre. Bendito el nombre del Señor, tomando en cuenta en esto espiritualmente hablando, refiriéndose a Dios, cuando hablamos del Padre. Y llega la situación cuando aquel joven llega, el padre prepara un escenario, lo manda a vestir, a ponerle su anillo, su traje, su calzado. Todo tenía una representación allí. Bendito el nombre del Señor. Y allí mostró su amor. Pero sucede entonces que aquí viene esto que le voy a contar. Llega el hermano y está en el campo y se entera de la situación porque hay una fiesta, hay una algarabía. Y cuando él pregunta qué estaba sucediendo, le dicen que su hermano había regresado. Bendito el nombre del Señor. ¿Saben cuál fue la reacción? Ustedes conocen la historia. Se molestó. Se molestó porque él decía que su hermano se había ido de su casa y había malgastado todo lo que el padre le había dado. No tenía ni un poquito ¿cómo se dice? De sentimiento en su corazón hacia su hermano, que se había alejado por un tiempo. La Biblia no establece el tiempo. Pero ¿qué quiero decir en esta mañana? Que habemos hermanos que no consideramos, que quizás pasa un tiempo y vemos a nuestro hermano quizás que se ha alejado, que se ha apartado, bendito el nombre del Señor, y quizás no vamos a donde está él a darle una palabra, a brindarle una ayuda mutua, sino todo lo contrario. Cuando vemos que regresa, entonces comenzamos a juzgarlo. Bendito el nombre del Señor. Y entonces vemos que el padre le dice a este joven, o él le dice al padre: todo el tiempo he estado contigo y nunca, en ningún momento me has dado a mí ni siquiera un cabrito para yo compartirlo con mis hermanos. Y el padre, tan amoroso, tampoco lo recrimina, sino que le dice: hijo, esta es tu casa. Tú siempre has estado aquí y todo lo que está aquí es tuyo. Dice un texto de la palabra, bendito el nombre del Señor, porque no atesorarán los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pareciera ilógico, pero es que el amor del padre nunca va a dejar de ser. Nunca va a dejar de ser. Cuando nosotros, hablando humanamente, tenemos una situación familiar X, hermano, decía una hermana o la hermana ayer,
No nos importa cómo estemos y donde estemos, salemos corriendo, quizás ¿cómo podemos decir, pastor? No quizás por el temor, sino por atacar la situación al momento. Porque imagínense, si en algún momento nosotros estamos en nuestro hogar y llega a sucederle algo a uno de nuestros hijos, por supuesto que vamos a salir corriendo para un hospital, para donde tengamos que salir. ¿Por qué? Porque tenemos ese amor de padre allí por nuestros hijos. Bendito el nombre de Jesús. Pero el hijo también debe reconocer todo lo que el padre hace por él, o ha hecho, o sigue haciendo. Bendito el nombre de Jesús. Y relatando esta historia, veo que aquí vemos el fundamento, porque nos habla allí del amor del padre, de la situación de un hijo y de un hermano, para que nosotros podamos considerar en algún momento cuán grande amor tiene el Señor por cada uno de nosotros. Cuán grande amor tiene por cada uno de nosotros. Cuando las parábolas de la oveja perdida, ¿verdad?, dice que él dejó 99 por buscar una que se había extraviado. Wow, dejar 99 para seguir una se veía como un poco contradictorio allí. Oye, ¿se me pueden ir aquellas? No, ya esas estaban dentro del redil. Él fue por aquella que se había extraviado, que quizás, bendito el nombre del Señor, él la hacía ya perdida. Pero me llama la atención y me gozo que cuando él la consigue, dice que se alegró, se la montó en su cuello, la llevó y dice que compartió esa bendición ahí con todos, y fue un día de alegría, de gozo, por haber conseguido a esta oveja que se había perdido, que se había extraviado. Y todo lo que podamos considerar extraviado, hermano, cuando Dios, bendito el nombre del Señor, en este caso era una oveja, pero también tenemos la parábola de la moneda perdida. Y cualquiera, pero ¿qué tiene que ver la moneda? No, no era la moneda. El caso es que a aquella mujer se le pierde la moneda, bendito el nombre del Señor, y dice que buscando no dejó de buscarla y la encontró. Y cuando la encontró, ¿qué pasó? Se alegró, se regocijó y fue a decirle a los vecinos: una moneda. Entonces la situación es que cuando usted crea que algo que está perdido y lo consigue, eso es un motivo de gozo. Y eso es lo que pasa en el reino de los cielos. Cuando alguien se extravía y regresa, bendito el nombre del Señor, entonces dice que hay una gran fiesta en el cielo. Porque debemos saber que el Señor, bendito el nombre del Señor, nos llamó con un propósito. Ayer decía el hermano acá que estaba dando la palabra, un mensaje, una reflexión, decía que todo eso sale del corazón. Si tu corazón no está bien, bendito el nombre del Señor, hermano, estamos mal allí. Porque todo eso, el amor se refleja por medio de estas cosas. Dice que Dios es amor. Dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Y luego dice el otro texto: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo no sé si aquí hay alguien que tenga algo en contra de su hermano, de su hermana, X. Pero hoy Dios te dice como hermano: debes amar a tu hermano, debes considerarlo, porque es un mandamiento de Dios. En el capítulo 10 de la segunda carta de Samuel, había una situación allí, porque se iba a presentar una guerra. Bendito el nombre del Señor. Vea lo que es un amor de hermano. Se iba a presentar una guerra.
Y dice que Abisai preparó un ejército, pero él se dio de cuenta que el enemigo venía por el frente, pero también venía por la retaguardia. Y este hombre dice que fue a su hermano. Esto es hermoso. Fue a su hermano y dividió el ejército y le dijo: yo voy por este lado y tú te vas por aquí. Si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si pudieren más que tú, yo te ayudaré. Eso se llama ayuda mutua. Hermano, si tienes alguna situación y necesitas de mí, yo te ayudo. Eso es el deber ser como hermanos en Cristo. Eso es el deber ser. Eso le agrada a Dios. Y dice que los hermanos se pusieron de acuerdo, pero dijeron esto: vamos a hacer esto y peleemos por nuestros hermanos y por nuestra nación, y sea Dios quien haga. Cuando yo tengo eso en mi corazón, tengo que ir a Dios: Señor, yo quiero llegarle a mi hermano, pero quizás no sé, no puedo, tengo temor de que me desprecie, de que me rechaces. No, tú vas a ir a Dios y Dios va a permitir el reconcilio entre hermanos. Y eso lo podemos ver allá en la historia de Esaú y Jacob. Cuando este joven se va huyendo del hermano porque quizás fue un error que cometió allí, una trampa, como muchos lo quieran decir, dice: su hermano menor se fue huyendo de su hermano. ¿Por qué se fue huyendo? Porque él le juró que lo iba a matar. Un hermano queriendo matar a su hermano. Y cuando hablo en estos tiempos, no estoy hablando de matar físicamente, sino espiritualmente. ¿Cuántos hermanos han matado o han querido matar a otro hermano? Pero Dios, bendito el nombre del Señor, escuchó la oración de aquel hombre, donde fue un día a pelear una batalla con un ángel, y allí estuvo pidiéndole a Dios, bendito el nombre del Señor, y el Señor le concedió esto. Parafraseando aquí, cuando Esaú sale en busca de Jacob, ¿verdad?, porque quería matarlo, tenía esa sed de venganza allí, y tenía esa raíz de amargura en su corazón, por aquella situación, por una bendición que él mismo la había desechado. Y decía la persona que estaba predicando ayer, decía ahí que hay decisiones o hay consecuencias que vienen, es por mi mala decisión, no es porque el diablo, y comenzamos a echarle la culpa al diablo, es por mi mala decisión. Y allí Esaú cometió un error al vender su primogenitura sin darle importancia a lo que Dios le iba a dar, a lo que el Padre le iba a dar. Bendito el nombre del Señor. Pero qué bonito es cuando en aquel momento él viene y Jacob, con todo miedo, manda un grupo adelante, manda otro, y dile esto y dile esto. Y el hermano dijo: ¿qué piensa este? ¿Que él me va a convencer con esto? No, quien lo estaba convenciendo era Dios. ¿Qué cree él que me va a convencer con esto? Hermano, y ocurre una situación que hubiese querido en aquel tiempo el padre ver en sus dos hijos. Dice que cuando Esaú llegó allá y vio a Jacob, corrieron y se abrazaron y lo besó. Bendito el nombre del Señor. Después que llevaba eso en su corazón, que quería matarlo, entonces corrió, lo abrazó y lo besó. Y él le presentó a su mujer y sus hijos: estos son tus sobrinos, esta es tu familia. Tenía miedo por ellos, tenía miedo, pero Dios es bueno y maravilloso. Quizás si eso hubiese ocurrido allá con los dos hermanos, el hijo pródigo y el que quedó en casa, el padre se hubiese gozado allí
viendo la reacción de ese hermano, recibir a Lot, que por un tiempo no le había visto la cara. Hermanos, Dios quiere que nos amemos como hermanos, que el Hijo ame al Padre y reconozca, que el Padre ame al Hijo. Bendito el nombre del Señor. Y así muchas situaciones, pero ahora quiero ir un poco más allá. Que esta historia, cada vez que la leo, me quebranta y me quebranta. Y digo, Señor, tú eres bueno. Porque a veces nosotros pensamos que tú nos has abandonado en el proceso. Que tú nos has abandonado en el desierto. Cuando allí es donde Dios más va a estar contigo. Y se acuerdan aquella anécdota del hombre, bendito sea el nombre del Señor, que caminaba todos los días con Dios. ¿Por qué sabía él que estaba caminando con Dios? Porque él caminaba aquí y llegaba ya al extremo. Y cuando él volteaba, veía las huellas de él y veía las huellas de Dios. Pastor, las veía allí. Pero un día salió, tenía una situación y salió a caminar con Dios. Y camina y camina. Cuando llegó al otro extremo y volteó, vio solamente un par de huellas. Bendito el nombre del Señor. Y le dijo, Señor, hoy, cuando más te necesito, que estés caminando conmigo, me has dejado solo y me has abandonado. En el momento más difícil, donde estoy pasando por un problema, una situación, me has dejado solo. Y el Señor, con voz sublime, como Él sabe hacerlo, le dice, hijo, tú te equivocaste. Esas no son tus huellas. Esas son mis huellas. Porque yo a ti te llevo en mis brazos. Te llevo cargado. Bendito el nombre del Señor. Y eso debemos entenderlo. Que en los momentos más difíciles el Señor va a estar allí. Cuando yo veo la historia de José y su familia, porque el capítulo 37 del libro de Génesis relata y comienza diciendo, esta es la historia de la familia de José. Y comienza un relato, cómo era José, quién era, el sueño que Dios le dio, todo. Y por allí comienza, bendito el nombre del Señor, una situación. Vienen unos sueños a su mente, a su vida. Y eso trajo una consecuencia. Trajo celos entre hermanos. Se vuelve a cumplir otra vez esta situación, donde los hermanos, por celos, querían matarlo al más joven. Al más joven de ellos ahí, en ese... Bueno, había el menor, pero estoy hablando de dentro de los mayores ahí. Querían acabar con José por envidia, por celos. Esto trajo una consecuencia, amados hermanos. Esto trajo una consecuencia de que estos hermanos hicieron sufrir a su hermano e hicieron sufrir también a su padre. Ellos no estaban midiendo las consecuencias, Emma. Ellos no estaban midiendo las consecuencias. Ellos tenían algo en su corazón allí, también una sed de venganza, y dijeron, matémoslo. Pero siempre Dios, vea, va a tocar el corazón de algún hermano que quizás esté dentro de esos hermanos, y va a ocurrir lo que sucedió con este hermano. Le dijo, no lo vamos a matar, él es nuestro hermano y lleva nuestra sangre. Mejor metámoslo allí en esa cueva o en ese pozo, en esa cisterna, y lo meten allí. Y de allí comienza entonces la travesía de la historia. Como todos podemos ver, pasó por un momento difícil, lo compran, lo venden, lo agarra Potifar, lo meten en la cárcel. Hermanos, fueron 13 años en la cárcel, allí. 13 años de sufrimientos que tuvo un padre, pastor, pensando todos los días en su hijo.
porque él lo hacía muerto, porque eso fue lo que sus hermanos le dijeron al papá: padre, tu hijo murió comido por una fiera. ¿Usted cree que ese hombre no se levantaba todos los días con el deseo de ver a su hijo, a su hijito allí? ¿Usted cree que él no tenía eso en su corazón? Si nosotros, voy a llegar acá personalmente, que a veces tenemos hijos fuera, que tenemos hijos fuera del país, no están con nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Y no se lo digo a mi esposa, no se lo digo al resto de mis hijos, se lo digo a Dios. Cuando estoy solo, cuando estoy comiendo, me acuerdo de ellos. ¿Cómo estarán? Señor, guárdamelos, bendícemelos. Hubo un momento difícil para nuestras vidas, y sé que a mi esposa le dolió mucho cuando en una situación mi hijo cayó preso siendo inocente, pero sé que era un propósito de Dios. Ella no me veía, nadie me veía, solamente Dios. Todos los días yo clamaba a Dios y le decía: Señor, haz justicia, haz justicia. Porque cuando llegaban esos días, que quizás para unos lo ven de una manera y otros de otra manera, pero cuando llegaban esos momentos de compartir, que estaba la ausencia de mi hijo ahí, era triste, era un momento triste, porque yo también hubiera querido abrazarlo. Hola hijo, Dios te bendiga. Esto era difícil. Pasaron 2 años, pero a los 2 años Dios le dio una palabra a mi esposa y me dio una palabra, y mi hijo salió libre. Eso fue una alegría grande. Luego nos sucedió entonces con el menor, con Jason. Se fue a otro país buscando un beneficio, y creo que tenía como 1 año y tanto. Sale en su moto a hacer un delivery porque se ayudaba con eso, y llega un vehículo y lo atropella. Eso fue una noticia como aquella que recibió Job. Cuando mi esposa recibe esa noticia, ella quería volar, tener alas para volar de aquí a Ecuador, en el desespero, porque es que era el dolor de una madre, no sabiendo la condición en que su hijo estaba, donde no teníamos ningún familiar allá, pero estaba el Espíritu Santo con él allí. ¿Sabes por qué? Porque creo que él fue el que hizo todo. Lo movieron, lo llevaron a un hospital. A los pocos días fue que nos pudimos comunicar con él. Hijo, ¿cómo estás? Aquí estoy. Me operaron la pierna, me metieron clavos, esto, no puedo caminar. Bendito el nombre del Señor. Fueron 2 meses, mami, 2 meses allí, sin saber cómo lo trataban, si comía, si le daban. No lo atendían por ser venezolano. Lo atendían allí, si pasaban y lo veían, pero fueron momentos difíciles para nosotros. Y yo le decía al Señor, hubo un momento que me pasó como le pasó a Job. Comencé a decirle: Señor, ¿por qué nos dejaste solo en esto? Porque viendo que habían pasado varios meses y el joven allí padeciendo por medicina, por dinero, se le amontonaban las cuotas del arriendo. Era difícil, hermano. Pero yo no entendía que Dios estaba en el negocio. Todo era un propósito de Dios. Por más dura que sea la prueba, por más dura que sea la prueba, va a llegar el momento, como dice por allá en Efesios, y después de todo esto, esto se acabará. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, viendo la historia de José allí, sucedió allí lo que tenía que suceder. Fue a la cárcel. Pero me llama la atención, hermanos, es que cuando Dios decide que el hombre salga de la cárcel, ¿verdad? Se acabó la tristeza, se acabó aquella lucha, quizás aquel desespero y aquella angustia, porque entonces este hombre, cuando llega
allí a Faraón, que lo nombran como gobernador de Egipto, bendito el nombre del Señor, es donde él obtiene poder. Él obtiene poder, pero él no se basa en ese poder. Cuando el padre se entera de que él es el gobernador de Egipto, manda a sus hijos a buscar comida. Bendito el nombre del Señor. Y cuando los hermanos llegan allá, él pudo haber tomado venganza. Creo que es el capítulo 42 de Génesis, verso 24. Dice que cuando él los vio, enseguida los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. Y él comienza a investigarlo. Pero esta investigación era para saber de sus vidas, de su padre y de su hermanito menor, al cual él amaba. Él lo amaba. ¿Sabe por qué? Porque a causa de ese hermanito menor fue que murió su madre. Dice que ella lo tuvo allí con problemas. Bendito el nombre. Y él amaba a su hermanito. Y comienza a investigarlo. Y cuando comienza a investigarlos, le pregunta: ¿ustedes vinieron qué, como espías o esto? Ellos le dicen: no, somos hombres honrados. Honrados. Vamos a ver si es verdad. ¿Tienen familia? Sí, somos de la tribu tal. Y nuestro padre se llama así. Y somos tantos hermanos. Wow, hermano. Eso le pegó duro en el corazón. ¿Sabe lo que hizo el hombre? Esperen un momentico. Se escondió detrás de la cortina y comenzó a llorar. No tenía nada de resentimiento en su corazón, sino que él vio a sus hermanos y eso fue una alegría por dentro. No tenía ningún remordimiento y se puso a llorar. Y entonces enseguida ideó un plan para él poder hacer venir a su hermanito primero. Se van a quedar presos. Luego dijo: no, voy a dejar uno y se van los otros para ver si es verdad. Ok, sucede. Cuando ellos mandan a buscar al hermano, lo que me llama la atención de esto, bendito, es que cuando ellos van a darle la noticia al padre, ellos le dicen: papá, nuestro hermano está preso en Egipto. Y eso porque nosotros se nos ocurrió decir que teníamos una familia y que esto y esto. Y el faraón quiere, para saber si es verdad, que le llevemos a nuestro hermanito menor. ¿Sabe lo que dijo el padre? Ya perdí uno. Ya perdí uno. Tengo uno preso. Y me va a llevar al menor, el más pequeño. Si se lo llevan y él no regresa más, yo me voy a morir. Me voy a morir. Porque él amaba a sus hijos. Y ahí se vuelve a demostrar otra vez el amor de un padre a sus hijos. Pero también el amor de un hermano por sus hermanos. Lo que él estaba ideando no era para mal, era para bien. Luego que él se declara delante de los hermanos y se da a conocer, entonces, antes de eso, después que le traen al hermano, entonces idea otro plan para traer ahora al padre. Y cuando él llega allá, bendito el nombre del Señor, que le dan la noticia al padre, el padre en su desespero: sí, yo quiero ver a mi hijo, yo quiero ver a mi hijo. ¿Y sabe lo que dice? Ojalá lo pueda ver antes de que yo me muera, porque ese es mi deseo. Ese es mi deseo, que yo lo vuelva a ver, porque ya él estaba en su vejez. Y se idea el plan entonces cuando llega allá. Y el faraón, que estaba por encima de José, se alegró. Hoy podemos ver, por medio de esta historia, lo grande que es Dios Padre. Jesús, bendito el nombre del Señor. Porque poniendo un ejemplo, aquí podemos ver a José allí como a Jesús, pero el Padre, el que tenía todo el poder, el faraón, le dijo: es más, prepara carros
carros y haz venir a tu padre, no solamente a tu padre, sino a toda tu familia. Haz venir a toda tu familia. Hoy el Señor quiere, bendito el nombre del Señor, que toda tu familia esté en sus caminos, disfrutando, comiendo del pan, dijo. Tráelo lo más pronto posible y dile que aquí van a tener todo, que aquí van a vivir bien. Porque fueron 15 años de sufrimiento para este padre. 13 años en la cárcel y 2 años de hambre que habían pasado. 15 años de sufrimiento. ¿Por qué? Porque había una raíz de amargura dentro de los hermanos y eso ocasionó una consecuencia. Y asimismo pasó con el hijo pródigo. Por eso hoy el Señor quiere que si usted tiene que reconciliarse con un hermano, lo haga. Porque no sabemos si hoy estamos y mañana no estamos. Y su palabra dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura, algunos dejen de alcanzar la gracia. Si este es su caso, bendito el nombre del Señor, y tiene algo contra su hermano, o su hermano tiene algo contra usted, igual, hay que reconciliarnos, porque eso es lo que el Señor quiere. Por eso dice en su palabra ya, primera de Juan 4, 20 y 21, el que ame a Dios, dice, y este es el mandamiento, así lo dice el 21, y este es el mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, mira cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ese amor del Padre, ¿verdad, pastor? Eso se parece a algunos de los que estamos acá. Yo quiero hacer algo porque no es para vanagloriar ni para exaltar, es para exaltar el nombre del Señor. Yo quiero llamar a mi hermano pastor, porque ayer el Señor nos pidió aquí que le levantásemos los brazos, porque en algún momento Él se ha cansado físicamente y nosotros debemos ser un Aarón y un Urus. Necesitamos aquí un Aarón y un Urus, que podamos levantar las manos de nuestro hermano pastor. Si alguien puede acercarse acá.